En esta oportunidad a su servidor le corresponde tratar con el punto del origen y la naturaleza del llamado pastoral. El origen y la naturaleza del llamado pastoral. El llamado y reconocimiento pastoral, hermanos, es uno de los acontecimientos más importantes para la vida de una iglesia local. Significa no solo la recepción del don de Dios, del regalo de Dios para la iglesia, sino que también significa su andar en orden y en obediencia a las enseñanzas de la Escritura, así como también una abundante bendición espiritual esperada, derivada de esta formalización que se hace en el oficio del pastor. Con el reconocimiento formal de un pastor, una iglesia pasa de ser irregular en los términos de Tito 1:5 a ser una iglesia constituida y ordenada en sus aspectos más fundamentales. Esto es su membresía y un pastor en el oficio. Pero por más importante que es esto para la vida de la iglesia local, el llamado y reconocimiento de su pastor en el oficio no solo no se puede improvisar ni producir por los esfuerzos humanos, sino que, como veremos, el llamado al oficio pastoral es una obra divina que no está en las manos de los hombres, no está en las manos de los seminarios y en ese sentido ni siquiera está en las manos de la iglesia. Todos quisiéramos tener una iglesia constituida completamente en orden en todas las formas que el Señor mandó. Sin embargo, hermanos, no está del todo en nuestras manos que esto suceda. Es algo que solamente Dios produce. Y nosotros, por más que queramos ver todo ya en orden, nosotros no podemos improvisar las cosas ni podemos producirlas para que entonces parezca que todo está en orden, porque es algo que solo Dios puede hacer. La Escritura nos advierte y la experiencia nos confirma que cuando se improvisan las cosas con urgencia o se confía en la formación intelectual de los seminarios, las consecuencias para la iglesia local suelen ser catastróficas a mediano y largo plazo. En otras palabras, que cuando confiamos que porque este candidato salió del seminario, entonces ya ha sido llamado para el oficio y todos confiamos en eso y nos basamos a eso y le ponemos en el oficio, las consecuencias, hermanos, pueden ser catastróficas si esta persona no cuenta con un llamado de parte de Dios. Pero, ¿cómo es que el creyente llega al oficio pastoral? ¿Por su formación en los seminarios? ¿Cómo sabe un creyente que es genuinamente llamado al oficio pastoral? ¿Y cómo puede saber la iglesia? ¿Cómo puede asegurarse la iglesia también de que está poniendo en el oficio a un creyente genuinamente llamado? Y no está poniendo a un amante de los reflectores o a un amante de las plataformas. ¿Cómo se puede evitar el error en este sentido? Bueno, estas y otras preguntas estaremos tratando de responder en esta ponencia que tiene por título, como les decía, el origen y la naturaleza del llamado pastoral. Para comenzar, les invito a que vayamos en la Escritura, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 4.
Hebreos capítulo 5, versículo 4, dice la palabra del Señor. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hasta ahí. Lo primero que reconocemos en nuestro texto, hermanos, es un principio respecto al llamado divino para su servicio. Y este principio es que es Dios directamente quien llama a aquellos a quienes Él quiere usar en los oficios que Él mismo estableció. Es decir, Dios es el que estableció el oficio, Dios es el que planteó todas estas cosas y es Dios el que coloca en el oficio que Él mismo puso a los que Él quiere que trabajen en ese oficio. Así que vamos a considerar la enseñanza de este texto, hermanos, en tres partes. Vamos a ver en primer lugar el origen del llamado. Enseguida vamos a ver la naturaleza del llamado y por último vamos a ver la tensión del llamado. Pero vayamos a nuestro primer punto, que es el origen del llamado. Como decíamos, es directamente Dios quien llama a aquellos a quienes quiere usar en los oficios que Él mismo estableció. Esta verdad es verdadera, válgame la redundancia, en todos los oficios relacionados con el servicio a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios pone a los que Él designa en los oficios que Él establece. Tan solo piensen en los profetas. Ningún profeta se llamaba a sí mismo, ni se ofrecía a sí mismo para el oficio. No decía en la nación de Israel, a ver, necesitamos profetas, ¿quién quiere ser profeta? Yo. Esto no sucedía así. De hecho, la razón por la que existían los falsos profetas era porque se ponían a sí mismos. Y la diferencia entre el profeta de Dios y el falso profeta era que el profeta de Dios lo puso Dios y el falso profeta se puso él solo. Por eso dice Jeremías 14:14, hablando el Señor, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón os profetizan. Vemos entonces que hablando sobre los profetas, el Señor dice, esos yo no los envié. De manera entonces que encontramos que el falso profeta es falso porque se envió él solo. Porque se puso él solo, Dios no le habló, Dios no le mandó, Dios no le dijo nada y él solo se puso, y como se puso solo, entonces ¿de dónde iba a sacar la visión? ¿De dónde iba a sacar la revelación? De su propio corazón. ¿Me están siguiendo? De manera entonces que noten esa diferencia. Noten que el que se envía a sí mismo y no lo envió Dios es entonces por defecto el falso profeta. Y a la vez, esto también podemos extrapolarlo a los oficios del Nuevo Testamento, al oficio del pastor u obispo, que también, si no es Dios que lo puso y se puso solo, entonces hablará vanidad y engaño de su corazón también. Y eso es algo muy común en nuestros días, hermanos, puesto que muchas personas piensan que el hecho de que, repito e insisto, el hecho de que se haya cursado en un seminario es sinónimo de llamado al oficio pastoral.
Se piensa que porque se terminó un seminario o se estudió el seminario, entonces es apto para el oficio pastoral. O es sinónimo de que ya Dios le está poniendo en ese lugar. En ese sentido, ojo, ni siquiera el hecho de ser un teólogo titulado se constituye en equivalencia del llamado divino al oficio pastoral. Usted puede estudiar en el seminario que usted desee y puede recibir su título de teólogo, doctor en quién sabe qué, pero eso no es equivalente al llamado pastoral. Confiar en esto como un llamado divino es enviarse a sí mismo. Y que las personas confíen que porque ya tiene el título de teólogo o doctor en esto, entonces ha sido llamado por Dios. Eso es confiar en uno mismo, es enviarse a uno mismo, y en todo caso es también ser enviado por los hombres. Pues los hombres dicen: ¿tienes título en teología? Sí. Entonces no, vente, tú vas a ser nuestro pastor. A lo que el Señor dice: yo no los envié, yo no los mandé, yo no les hablé. Otros tienen el entusiasmo de compartir por las redes sociales lo que aprendieron y se promueven a sí mismos, incluso pagando publicidad para aparecer en los primeros resultados de búsqueda de los motores de búsqueda, pero ¿no se está enviando también a sí mismo y promocionando a sí mismo? Piénsenlo. Otros son puestos en el oficio porque pues no hay más. ¿A quién más ponemos? O porque es muy chistoso y agradable ese hermano y a todos les cae bien, y entonces dicen: pues tiene don, y muchas veces se coloca en el oficio por esas cualidades. Pero ¿no es esto enviarse a sí mismos? ¿O ser enviados por los hombres y no por Dios? Y aunque el día de hoy el llamarse a sí mismo no tenga consecuencias externas inmediatas, bajo la antigua economía, los que lo hacían, los que se enviaban a sí mismos, eran dignos de muerte. Pues nos dice Deuteronomio 18:20, se los leo: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Miren la importancia de estas cosas, hermanos. El tal profeta morirá. Hoy en día, como les decía, no sucede así. Si el Señor siguiese actuando como lo hacía en el antiguo pacto, hermanos, habría una mortandad grande en el evangelicalismo. Pero esto no significa que no hay consecuencias. Vamos a ver un poquito más adelante. De la misma manera, ningún hombre ordinario escogía ser sacerdote. Y ni siquiera todos los de la familia sacerdotal eran llamados al oficio de sacerdote. Ningún rey se designaba a sí mismo, sino el que era ungido para ello. Ningún apóstol se anotó en la lista a sí mismo para ser de los 12. Incluso Pablo mismo
que viene a ser apóstol, fue llamado directamente por Cristo nuestro Señor como el último de los apóstoles. Asimismo, en el caso que nos acomete para nuestro tiempo, ningún pastor u obispo se llama a sí mismo al oficio, sino que existe un llamamiento interno y luego un llamamiento externo. Sí, hermanos, así como en el llamado de la salvación. En el llamado pastoral existe un llamamiento interno y un llamamiento externo. En cuanto a ese llamamiento que es Dios el que llama, nos dice el pastor del pasado, John Newton: nadie sino Dios puede hacer un ministro del Evangelio. Nadie sino Dios puede hacer un ministro del Evangelio. De manera que el llamado al oficio pastoral, en esencia, no es una elección personal. ¿Me están siguiendo? El llamado al oficio pastoral no es una elección personal, no es yo digo, yo quiero ser pastor. No, eso no funciona así. El candidato no planea su futuro y dice, de entre todas estas carreras profesionales, me convence más la de pastor. No, eso no sucede así. Es Dios quien hace a un pastor y quien lo llama. Y mientras que el mundo se debate entre si un líder se hace o se nace, los cristianos tenemos claro que un pastor no se hace. Es decir, no se produce por los medios humanos, por los seminarios, por la capacitación, etcétera, sino que Dios lo llama y lo capacita. El mundo está dividido en las opiniones entre que si un líder se hace o no se, o se nace o se hace, y déjenlos a ellos que discutan en esas cosas, hermanos, en cuanto al liderazgo. Pero nosotros sabemos, hermanos, por la Escritura, que un pastor no se hace, no se produce, sino Dios lo llama, Dios lo hace y lo capacita. Es por esto que algunos pastores reformados del pasado solían decir que un pastor se nace y no se hace, decían. Y esto puede sonar un poco extraño, hermanos, pero piensen en el profeta Jeremías. Dice Jeremías 1:5, les leo: antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Noten allí al Señor, que está designando ya a ese desde el vientre de su madre para que ejerza el oficio para el que el Señor le había llamado, en el caso del profeta Jeremías, el de profeta. Y esa es la razón por la que los pastores del pasado decían que un pastor se nace, no se hace. Y lo que querían decir con eso es que cuando el Señor ha llamado y ha de llamar a uno al oficio, lo llama y lo llamó desde el vientre de su madre y fue tratando con él a lo largo de su vida con su corazón para llevarlo hasta el punto en el que sería reconocido en el oficio. Y no al revés, alguien que no fue señalado por Dios, por más que lo preparemos, por más que le enseñemos,
por más que aprenda todo lo que pueda aprender de teología, si Dios no lo ha llamado, no puede ser pastor. Es por eso que decía nuestro texto inicial, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Así que espero que ha quedado claro que el origen del llamado está en Dios, en la soberana voluntad de Dios a aquellos a quienes Él ha determinado. Ahora bien, veamos la naturaleza de este llamado. ¿Cómo es este llamado? Creo que hemos demostrado que Dios es quien escoge, señala y aparta, aún desde el vientre de su madre, y llama a sus siervos. Pero, ¿significa eso que todos los pastores han de oír la voz de Dios como Samuel? ¿O tener visiones como Jeremías? ¿O recibir el manto que le es echado encima como a Eliseo? Desde luego que en la era de la revelación completa, que es la que vivimos nosotros, ya no es así. No se trata de que el pastor, el llamado al pastorado, él va a oír una voz que le dice fulano, fulano, no. Tampoco verá visiones y a través de ellas vendrá a decirnos, tuve una visión donde Dios me estaba diciendo, yo te he puesto por pastor para las naciones. No, hermanos, ni tampoco a través de que algún pastor le echa su manto o su saco, ¿verdad? Hoy en día, y es a través de eso que obtuvo la unción, como en ciertos lugares se piensa, y entonces viene a ser pastor. Pero si no es así, ¿cómo entonces una persona puede saber que Dios le ha llamado si ya no están vigentes los sueños, las visiones, ni los mensajes audibles de parte de Dios? El apóstol Pablo nos da una respuesta. Acompáñenme a leerla en 1 Corintios capítulo 9. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 16. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Dice la palabra del Señor: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Hasta ahí. Como dijimos, hermanos, el oficio pastoral tiene dos llamados, uno interno y el otro externo. En cuanto al llamado interno, este se manifiesta por medio de lo que el apóstol llama una imposición de necesidad. ¿Notan lo que dice el texto? Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, es decir, no tengo por qué presumir de que lo estoy haciendo, porque me es impuesta necesidad. De manera entonces, pues, que el llamado interno se manifiesta por medio de lo que el apóstol llama una imposición de necesidad. Más que un deseo, es una carga que Dios pone en el corazón de sus siervos, que quema su interior y de la que no se pueden deshacer. En ese sentido, es una elección divina. El Señor ha elegido, ha señalado y ha determinado al que ha de poner en el oficio. Y no se trata
de una elección del que es llamado. No es que el Señor dice, fulano, ¿qué te parece? Te llamo al oficio. ¿Estás de acuerdo? ¿Te gustaría? ¿Te agrada la idea? Y el fulano diga, pues, mejor luego, Señor. Pues ahorita tengo muchas cosas que hacer. Tengo planes a futuro. Quiero estudiar, quiero esto, quiero lo otro. No, hermanos. Pues tal como ocurre en la salvación, en ese llamado irresistible de la gracia salvadora, también el llamado al oficio pastoral en ese sentido es también algo que el Señor impone y que el Señor va moviendo y va empujando a su siervo, le va atrayendo con esas cuerdas de amor también al oficio y le pone esa carga de la que el siervo, el que es llamado, no se puede deshacer. Es por eso que Spurgeon decía a sus estudiantes, si puedes hacer otra cosa, hazla. Si puedes, aléjate del ministerio. Aléjate del ministerio. Cuando leemos estas palabras, uno tiende a pensar que Spurgeon está queriendo como desalentar, ¿verdad?, a los estudiantes. Sin embargo, los que interpretan a Spurgeon en este párrafo que él expresa, nos dicen que lo que Spurgeon está haciendo es que está tratando de que el estudiante pueda identificar si esa imposición de necesidad está sobre él. Y por eso le dice, si puedes hacer otra cosa, hazla. Porque yo estoy seguro que si Dios te ha puesto esa carga a ti, no te vas a poder deshacer de ella. No vas a poder hacer otra cosa que esto. Y es como un desafío en donde le dice al que es llamado, que piensa que es llamado, ¿quieres saber cómo puedes saber que el Señor te ha llamado en verdad? Trata de alejarte del ministerio. Inténtale, haz la prueba. Y cuando te des cuenta de que no puedes alejarte, te verás convencido de que te fue impuesta la carga y la necesidad. Y así, otro pastor inglés del pasado decía, el único hombre que está llamado a predicar es el hombre que no puede hacer otra cosa, en el sentido en el que no está satisfecho con nada más. Este llamado a predicar se le impone de tal manera y tal presión se ejerce sobre él que dice, no puedo hacer otra cosa, debo predicar. Termina esto. Noten entonces que ahí está la primera marca del llamado interno. Hay una carga en donde no puedo hacer otra cosa. Y cuando dice que no puede hacer otra cosa, no se refiere a que no es bueno para nada, que no puede hacer ningún otro oficio y ganarse la vida de otra manera. No, claro que puede hacerlo, en el sentido de que tiene las habilidades y a eso se dedicaba antes probablemente, sino que se refiere a que no puede hacer otra cosa, que esa imposición de necesidad le va a regresar a la predicación y al servicio del Señor. Estas palabras son completamente coherentes con las declaraciones de la Escritura. Dice Jeremías 29, les leo. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude.
Miren pues entonces, hermanos, cómo el llamado, esa imposición de necesidad, es llamada por el profeta Jeremías como un fuego en sus huesos. No puede hacer otra cosa. Dice que Jeremías trató de alejarse, de apartarse de eso y dijo, no, yo ya no voy a hablar más. Esto no está funcionando, nadie me hace caso, al contrario me va peor entre más hablo. No, yo ya no voy a hablar. Porque hermanos, tal vez ustedes no lo saben, pero todos los que están o estamos en el oficio eventualmente decimos cosas así. Sin embargo, es una imposición de necesidad. Es algo que Dios pone allí y que es como si el Señor dijera, huye si puedes. Pero ¿quién puede huir de Dios? ¿Quién puede huir del llamado que Dios le ha puesto? De manera que el llamado a la predicación del Evangelio es también un llamado irresistible contra el que no hay poder alguno que prevalezca. Y cuán misterioso es el llamado interno a la salvación que experimentan ustedes, queridos hermanos. Así es de misterioso y casi inexplicable también el llamado al oficio pastoral. Noten entonces que este no es en sí un deseo de ocupar una posición. No es en sí mismo un deseo de ocupar un servicio o un cargo. Es simplemente el no poder hacer otra cosa que hacerlo, que servir. Es como cuando algunos de ustedes llegan a algún lugar y ven, no sé, se van a instalar allí y ven todo desordenado. ¿Quién de ustedes mirando todo eso desordenado dice, pues así nos instalamos, y se instala y pone su picnic o lo que sea? ¿No es acaso que somos movidos a retirar las cosas, a acomodar, a darle una mediana recogida? Pues así como algunos de ustedes, o tal vez muchos o la mayoría de ustedes, cuando ven algo sucio, muy sucio allá en la casa, que no pueden evitar, tienen que limpiarlo porque se ve mal. Pues algo así, hermanos, es la imposición y la carga del llamado al oficio. El que es llamado al oficio pastoral sabrá que es llamado en que esta carga no desaparecerá ni lo dejará tranquilo hasta que sirva. Y no hay forma de escapar a este llamado. Un poder externo se apodera de él y lo mantiene cautivo. Dijo otro pastor inglés del pasado, se convierte casi en una obsesión. Y es tan abrumadora que al final dices, no puedo hacer otra cosa, no puedo resistir más. Se siente acorralado para hacer ese trabajo. Es como si Dios no le dejara liberarse de su deber de predicar. No puede hacer otra cosa que seguir ese impulso interior de predicar. Se le impone la necesidad y debe predicar sin importarle lo que digan los demás. Termina la cita. Pero esta imposición de necesidad
no está exclusivamente ligada a la predicación, hermanos, sino que está también ligada a la preocupación por los demás y a la necesidad de hacer algo al respecto de las necesidades que observa. Miren nuevamente al apóstol Pablo en 2 Corintios 11:28, si lo pueden encontrar rápidamente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 28, nos dice la palabra del Señor. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y miren lo que pregunta. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hasta ahí. Como podemos observar en estos versículos, hermanos, otra de las marcas del llamado al oficio pastoral es una preocupación sincera y genuina por el bienestar de toda la iglesia y de cada uno de los que componen la iglesia en particular. El que es llamado encuentra en sí mismo una preocupación sincera y genuina por el bienestar de la iglesia. Y cuando decimos por el bienestar de la iglesia, no solo estamos hablando en el sentido de que estén todos bien, no, sino del bienestar espiritual, de la obediencia de la iglesia, del avance de la iglesia. Esta es una carga que solo los llamados comprenden en su plena dimensión. Así como solamente los que son padres pueden comprender el amor y la preocupación por sus hijos, mientras que los hijos no lo pueden comprender, así la carga especial que Dios pone sobre algunos creyentes es prueba de su llamado al oficio del pastorado. Los que son padres y ven cuando sus hijos discuten entre ellos, ¿cuántos de ustedes no ven que sus hijos no se preocupan los unos por los otros y no les carga el corazón y les mueve a hacer algo al respecto? Porque yo pienso que ustedes no son de los padres que ven a sus hijos que se están ahí discutiendo unos con otros y ustedes, que se arreglen ellos, sirve que se enseñan a arreglar sus cosas. No, hermanos, esa no es la actitud de un padre. ¿Qué padre o madre mira que sus hijos no se preocupan unos por otros y se queda con los brazos cruzados y dice, luego entenderán, ya que crezcan, se van a valorar uno al otro? ¿Quién hace eso? ¿No sienten ustedes como padres esa preocupación de hacer algo? Pues así es el impulso interior que Dios pone en los llamados al oficio pastoral sobre el rebaño. Uno mira a sus hijos y ve cómo entre ellos, pues, pareciera como si les da lo mismo si discuten o no, ¿verdad? Pero ¿quién se preocupa porque discutieron? ¿Los hijos o los padres? Pues, hermanos, ese es un ejemplo que más o menos se asemeja a la carga que el Señor pone en los que son llamados al oficio. Ustedes como creyentes, bien tranquilamente, pueden estar dispuestos a ponerse, no sé, a contender con el otro hermano, discutir, pero no en un sentido negativo, sino a decirle alguna que otra cosa con cierta molestia, etcétera, y ustedes no sienten esa preocupación
pero el pastor sí. Así como ustedes como padres lo sienten de sus hijos, así el pastor de todo el rebaño. ¿Cuántos de los padres no ven discrepar y hasta discutir a sus hijos y no les angustia el daño que puedan llegar a causarse unos a otros con sus palabras y con sus actitudes? ¿No les angustia eso? ¿No les preocupa? Pienso que sí, ¿no es así? Pues algo semejante es la carga que el Señor pone en los llamados al oficio. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí mismo en el versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? No es que el apóstol está diciendo, miren, yo me solidarizo con ustedes. No se trata de solidaridad. El apóstol está diciendo, ¿quién enferma y yo no me enfermo? Es decir, no es algo que él escoge hacer. Así como los padres no escogen preocuparse por sus hijos, o ustedes escogen preocuparse por sus hijos. Ustedes dicen, esta vez voy a decidir no preocuparme por mi hijo o mi hija, etc. No, porque el solo hecho de que son sus hijos ya les preocupa innatamente. Pues así es, hermanos, también lo que el apóstol está diciendo. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Y miren, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Pueden ver la carga ahí que tiene el apóstol? Esa preocupación por los demás, unida a ese deseo de hacer algo al respecto, son dos claras marcas de un llamado al oficio pastoral. Dice en ese sentido un pastor del pasado, a menos que uno pueda descubrir una preocupación genuina por los demás, por su estado y condición, y un deseo de ayudarles, tienes mucha razón en cuestionar tus motivos. Para el llamado se refiere. Termina la cita. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que no nos estamos enviando a nosotros mismos, sino que el Señor nos ha llamado? Aquí es donde entra el llamado externo. Aquí es donde entonces entra en juego la iglesia. La concordancia entre lo que experimenta el llamado al oficio y lo que la iglesia observa es el broche de oro que cierra el regalo de Dios para su iglesia. Voy a repetir eso. La concordancia entre lo que experimenta el llamado al oficio y lo que observa la iglesia en él es el broche de oro que cierra el regalo de Dios para su iglesia. Esta concordancia es fundamental. Es decir, la iglesia debe poder ver en el que es llamado al oficio estas cosas. Digo, todo creyente debe preocuparse por su iglesia local. La Escritura nos manda a preocuparnos todos los unos por los otros. Y nos manda a buscar la paz todos los unos con los otros. Sin embargo, en el que es llamado al oficio se observará o se debe observar una preocupación especial, una medida mayor de estas gracias. Y esa concordancia, lo que el llamado que siente internamente el que es llamado, y lo que puede observar la iglesia externamente, se unen
para confirmar que es Dios el que está ahora sí moviendo y poniendo las cosas. Esta concordancia les decía que es fundamental porque aquí también se descarta toda aspiración y pretensión carnal o inmadura. E incluso todo autoengaño. Porque alguien puede pensar que tiene o siente ese llamado internamente. Pero si la iglesia no ve nada, entonces no se cierra la pinza, no se cierra el broche de oro. No hay un regalo ya aquí. ¿Me explico? Una persona puede, por sus aspiraciones personales, por su deseo de plataforma, por una pretensión carnal, por inmadurez o lo que sea, puede pretender pensar o sentir o imaginar que tiene un llamado de parte de Dios. Pero aquí es donde también la sabiduría de la iglesia, instruida en la palabra y guiada por el Espíritu Santo, descartará a todos aquellos que lo más probable es que no sean llamados al oficio. Porque esto puede ser relativamente común y tal vez lo es en el evangelicalismo de nuestro tiempo. Muchas personas que piensan que Dios les ha llamado a tal cosa, pero que la iglesia no ve tales cosas. La iglesia entonces reconoce tanto las cualificaciones para el oficio como la sincera preocupación y entrega al servicio de la obra del llamado al oficio, y entonces lo reconoce. Ve que hay algo en ese varón que sobresale de los demás. Y al ver que sobresale, lo reconoce. Por esta razón, se llama así, reconocimiento pastoral. ¿Por qué? Porque no es la iglesia la que le da el don, ni la que le da la autorización, ni el llamado. Ya vimos que es Dios el que se lo da. La iglesia simplemente lo mira y dice, ah, sí es cierto, adelante. ¿Me explico? Pero pasemos, hermanos, a nuestro tercer y último punto por causa del tiempo, y veamos la tensión del llamado. La tensión del llamado. Ahora bien, quisiera cerrar, hermanos, esta primera ponencia agregando que aquí es donde se presenta la bendita tensión entre el poder del llamado y la resistencia de la humildad del llamado. ¿Me siguieron? ¿Por qué le llamamos tensión? Los teólogos desde la época de la Reforma llaman tensión a dos cosas que parece que tiran en direcciones opuestas. Una cosa tira para allá y la otra tira para acá, y es como si ustedes agarraran una cuerda, la jalan de un lado para allá y del otro lado la jalan para allá y la cuerda se tensa. De ahí esa expresión, es una tensión. Esta tensión a la que nos referimos es una tensión entre el poder del llamado de Dios y una resistencia de humildad del que es llamado. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, voy a tratar de explicarme.
Una de las cosas con las que más batallamos, los que pensamos que somos llamados, es precisamente la tensión entre la conciencia de nuestra indignidad, que el mismo apóstol Pedro experimentaba también cuando dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, y el poder del llamado irresistible, que, como dijo el profeta Jeremías, es como un fuego ardiente en los huesos que no puede ser resistido. Es decir, por un lado el Señor está llamando con un fuego que no puede ser resistido, y por otro lado el que es llamado se mira a sí mismo, mira su indignidad y dice: no, Señor, apártate de mí, ¿no? Porque yo no, Señor. ¿Me explico? Y parece que están tirando los dos para diferentes lados. Pero eso no prevalece de la misma forma todo el tiempo. Pero esta tensión, hermanos, es algo que Dios en su soberano decreto determinó que fuera así. Y es algo bueno, es algo correcto y es algo necesario. Y aunque al principio se constituye en una de las mayores fuentes de duda respecto al llamado, sin embargo, como hemos dicho, no es más que otra de las tensiones de la sabiduría divina para el bien de los llamados y para el bien de los servidos también. Es decir, que todo el que es verdaderamente llamado experimentará también en su interior una conciencia de indignidad tal como la del apóstol Pedro cuando le dijo al Señor: Señor, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. No te acerques a mí, yo no soy digno de poner un pie allí. Lo mismo que hizo Moisés: Señor, envía a alguien más. ¿Se acuerdan cuando estaba ahí en la zarza? Ahí está la tensión. El Señor le está diciendo: pero yo te estoy mandando a ti. Pero Señor, mira, yo no sé, yo no puedo, mira, ni siquiera hablar bien puedo. Y el Señor, ¿qué le dice? Ah, no, bueno, está bien, no me había fijado en eso. ¿Le dice así? No, al contrario, le dice: ¿y tú quién piensas que le da la boca al que habla y quién hace que nazca mudo o ciego aquel? No soy yo. Esta tensión, hermanos, es producto evidentemente de la gracia en ese varón, de la gracia operando en ese varón, y es útil en los sabios designios de Dios para hacerle bien a ese llamado, al que es llamado, y a aquellos a quienes va a servir. Porque cuando esta tensión está ausente del candidato del oficio, gran inestabilidad y hasta daño y pérdida sufrirá la iglesia que le coloque en el oficio. Porque si está ausente esta tensión y al contrario es alguien que estaba deseoso, nomás esperando su momento y alzaba la mano: yo, mándame, yo, envíame a mí. Dice la canción, ¿verdad? Es muy probable, hermanos, que haya daño, que no solo haya inestabilidad en el ministerio pastoral, en el ministerio de la palabra, sino en el resto de la iglesia, y que haya pérdida, que se sufra pérdida tanto del que el que es llamado así en esas condiciones como del resto de la iglesia. Se causa un daño. Dijo otro pastor inglés del pasado, cito: de hecho, parece ser el caso que
cuanto más grande es el predicador, más vacilante ha sido generalmente a la hora de predicar. A menudo, tales hombres han tenido que ser persuadidos por ministros, ancianos y otros para que lo hicieran, pues temían la terrible responsabilidad. Y sigue diciendo este pastor: este fue el caso de George Whitefield, uno de los más grandes y elocuentes predicadores que jamás haya adornado un púlpito. Y ha sido el caso de muchos otros. Mi argumento es, por lo tanto, que un hombre que se siente que es competente y que puede hacerlo fácilmente, y así se apresura a predicar sin ningún sentido de temor o temblor o vacilación alguna, es un hombre que está proclamado que nunca ha sido llamado a ser predicador. Termina la cita. Qué inescrutable la sabiduría de Dios, ¿no les parece? Que una de las cosas que llega a causar más dudas en el llamado es, de hecho, una de sus marcas del llamado. ¿Están siguiendo? Nos dice este pastor del pasado que cuanto más grande es el predicador, más vacilante ha sido generalmente a la hora de predicar. Ustedes, hermanos, nos verán aquí tartamudeando y equivocándonos y haciendo tantas cosas, pero no es necesariamente porque se tenga pánico escénico, sino porque sabemos la terrible responsabilidad que tenemos delante de Dios al estar aquí y tomando la palabra. Ustedes podrán desdeñar esa conducta temblorosa del predicador. Pero hermanos, es lo que debiéramos valorar. Que tiemble al pasar al frente. Porque cuando no lo hace, ahí es donde hay gran riesgo para la confianza vana. Por ello también se ha dicho que el predicador es un hombre que es atacado por muchos lados. Y quizás su mayor peligro es el peligro de desanimarse, deprimirse y de sentir que ya no puede continuar. Pero la gracia, la carga que ha sido puesta en él, lo moverá. Y nos decía el pastor que muchos que son llamados a veces necesitan un empujoncito, dice, de otros, pues están todavía en esa tensión, diciendo como Moisés: envía a alguien más, yo no. Pero que los que pueden observar esas marcas del llamado pueden alentarle, como se dice que se hizo a George Whitefield, quien tampoco quería predicar y casi lo obligaron. De hecho, no recuerdo si fue, alguno de los pastores me acordará, si fue a Spurgeon o fue a Whitefield, que lo engañaron la primera vez que iba a predicar. No quería predicar y la única forma que lo hicieron predicar es que lo engañaron. Dijeron: no, tú no vas a hacer nada, vente, vamos. Y ya cuando estaba ahí: no, es que te toca a ti predicar, yo no me preparé. Ahí está, hermanos, la gracia del Señor operando. Hasta aquí entonces vamos a dejar
el origen y la naturaleza del llamado, y enseguida vamos a ver el alto llamado, pero después de un breve receso. Oremos, hermanos del Señor.